Muy buenas tardes todos. Siguiendo con las presentaciones en este congreso con la charla en el bloque de diálisis peritoneal, vamos a hablar de cinética o test de equilibrio peritoneal, cómo medirlo en la práctica clínica. Recordemos que la alta incidencia de enfermedad renal crónica a nivel mundial y especialmente en Latinoamérica y en el país nuestro no es la excepción. Y con esta alta incidencia, los tratamientos sustitutivos renales nos quedan cortos en cubrir la alta demanda de los pacientes que necesitan diálisis, por lo cual la diálisis peritoneal en los últimos años ha tenido un gran auge. Por lo tanto, para optimizar este tipo de terapia es necesaria medirla y así por eso tenemos esta cinética o test de equilibrio peritoneal. Recordemos entonces que la diálisis peritoneal engloba todas aquellas técnicas de diálisis que utilizan el peritoneo como una membrana de diálisis y su capacidad para permitir la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis tras un periodo de equilibrio, y recordar que tenemos que tener los componentes de manera adecuada, tanto el peritoneo, el adecuado tamaño de un catéter y adecuado dializar dependiendo de cada paciente. Así pues, recordar la diferencia entre hemodiálisis y diálisis peritoneal. Recordemos que la hemodiálisis necesita de un acceso al medio interno como una fístula arteriovenosa o catéter venoso, mientras que la diálisis peritoneal es un catéter bien colocado, y la membrana impermeable que utiliza el peritoneo es la membrana peritoneal, y en la hemodiálisis es el filtro, y el líquido de diálisis, el baño característico en la hemodiálisis, y el líquido de dializal en la diálisis peritoneal. Recordamos que la membrana peritoneal, que es el principal funcionamiento del peritoneo, es una membrana muy vascularizada que recubre tanto el peritoneo parietal como el visceral, y esta tiene una superficie de casi 2 metros y contiene unos 50 ml de líquido seroso, en el cual sirve para fluidificar el área y la movilización de vísceras de manera adecuada. Es de recordar entonces que esta membrana peritoneal está compuesta por el mesotelio y su membrana basal. ¿Qué es el mesotelio? Es esta fina membrana muy humidificada que nos ayuda a fluidificar de manera adecuada para los movimientos de vísceras y hasta el peristaltismo en esta área. También tenemos el submesotelio, que está abajo del mesotelio, en el cual contiene células fibroblásticas, estructuras vasculares, los capilares y la matriz extracelular, y más abajo una fascia muscular o abdomen, y aquí es en esta zona donde vamos a trabajar con el peritoneo. Es de recordar en esta gráfica de manera más explícita lo que es la membrana peritoneal. Tenemos el mesotelio, esa fina membrana en el cual conecta con la cavidad peritoneal, y el submesotelio, que es donde vamos a encontrar los capilares del peritoneo, donde el paciente con enfermedad renal va a tener altas cantidades de toxinas, urea, creatinina, potasio, fósforo y el exceso de agua, y el cual tiene que pasar este magma de esta zona donde hay neutrófilos, fibroblastos, células y todo este componente intersticial que nos va a conllevar a que se transporte todas estas toxinas donde hay mayor cantidad hacia el líquido peritoneal o a la cavidad peritoneal. Entonces, es de recordar que la membrana peritoneal es una membrana viva y es característica y específica entre un paciente y otro, y el cual se ve alterada en algunas agresiones cuando introducimos de manera consciente el líquido peritoneal. Aunque se describe que es biocompatible, sabemos que no es del todo biocompatible, y además de esto unimos que los pacientes desarrollan peritonitis, infección bacteriana, y altera su tránsito en el peritoneo, su difusión y convección. También podemos tener hemoperitoneo en estos pacientes, o pueden tener a veces quistes, o se someten a cirugía, por lo cual no podemos compararlo tanto con la membrana de hemodiálisis, porque es un filtro hecho con alta tecnología en una fábrica. Todos son iguales, a piñón fijo, y el cual por eso no lo podemos equiparar, porque esta es la gracia del peritoneo de cada paciente. Tiene una característica específica entre uno y otro paciente. Entonces, los objetivos de nuestra charla es de conocer específicamente esta fisiología de transporte peritoneal, conocer los tipos de pruebas para estudiar su funcionamiento para tener una mayor optimización de esta técnica y la aplicabilidad de estas pruebas en la práctica clínica diaria. Entonces, la fisiología del transporte peritoneal, vamos a reconocer estos principios básicos: los transportes de solutos, que como todo enfermera o todo médico o todo nefrólogo que está en el área, tenemos que saber que es difusión y convección, y también el otro principio básico, que es el transporte de agua. ¿Cómo lo hace el peritoneo? Recordar
que la difusión es prácticamente la diferencia de concentración en el cual, donde hay una movilización de solutos que va a difundir de la solución de mayor concentración de solutos a la solución que tenga menos concentración, que es lo que hace en la membrana peritoneal semipermeable. Tenemos una mayor concentración de solutos, de toxinas, de electrolitos de fósforo, de potasio en el paciente con enfermedad renal, y tenemos el líquido dializado que prácticamente está limpio, solo con glucosa, sodio, y entonces hay un arrastre de líquido por difusión de esta manera. También va a depender la difusión de estos solutos, va a depender del peso molecular. A menor peso molecular, a un mayor arrastre desde los vasos peritoneales hacia la cavidad peritoneal donde está el líquido dializal, y cuando hay un peso molecular mayor, esta difusión es menor. También va a depender de los números de capilares. Una persona o un paciente, entre más capilares peritoneales tiene, va a tener una mejor difusión, una mejor dializancia, y el grosor de la membrana. A medida se va utilizando al transcurso de los años, a mayor complicaciones de eventos de peritonitis, esta va a engrosar y entonces la membrana va a perder esa capacidad de difusión. Y con la convección, ¿qué es lo que tenemos? Es el transporte pasivo de solutos arrastrado por el volumen de ultrafiltración. Así que ¿de qué depende esto? Del volumen de ultrafiltración. Utilizando un líquido con glucosa que es osmóticamente activo, entonces va a haber un arrastre del agua hacia el líquido de dializal por este gradiente o de presión osmótica. ¿De qué va a depender también? Del cociente de permeabilidad, que es la proporción de los solutos que atraviesa la membrana acompañado de ultrafiltración. ¿Por qué? Que cierta cantidad de solutos, además por este arrastre de agua, por la presión osmótica que se da por el líquido de dializal, también se arrastra cierta cantidad de solutos, que esto se va a hacer también por convección. Además de esto, el transporte de solutos, además de depender de difusión y convección, también va a depender de la dirección del transporte, ya que el líquido de dializal, como tiene glucosa, también este se transporta de manera direccional absorbe por los vasos peritoneales del paciente, y de la sangre salen los solutos hacia el líquido dializal, ¿verdad? Y esto va a ser de cierta manera constante en algunos pacientes. También va a depender del tiempo. Entre mayor tiempo esté este líquido dializal en la cavidad peritoneal, hay mayor transporte de solutos de moléculas de pequeño tamaño como la glucosa, la urea, la creatinina. Entonces, también de cierta manera, también moléculas de mediano tamaño, pero las macromoléculas se mantienen constantes y no aumenta su transporte en este caso. ¿Cómo vamos a transportar el agua? De tres maneras lo podemos hacer. Si hacemos una presión positiva al lado de la membrana peritoneal, aquí está la sangre, está el líquido, vamos a trasladar el líquido de esta zona a esta zona. Si hacemos una presión positiva, una presión negativa, que es el otro método, que es una presión de vacío, o es como por simplemente meter un catéter o succionar, pero prácticamente esto no lo podemos hacer en la diálisis peritoneal. No podemos hacer presión positiva ni presión negativa, no vamos a poder estar succionando para sacar más agua. Esto solo se puede hacer con el filtro de hemodiálisis y la máquina de hemodiálisis. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tenemos que utilizar un líquido osmóticamente activo, que es la glucosa, y de esta manera va a ser el arrastre de agua hacia la cavidad peritoneal. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Siempre por la teoría de los tres poros. Las vías de eliminación de agua son dos. El agua libre se elimina específicamente esta agua libre de sodio, que es por medio de los poros, por las acuaporinas o endoteliales o ultraporos transcelulares, en el cual se va a transportar el 50% de agua prácticamente, y en los poros pequeños casi el 50%, un 44%, pero ya va acompañado de sodio y solutos de bajo peso molecular como la urea, la creatinina, la glucosa y el sodio. Y tenemos los poros grandes, que solo es un 6%, en el cual además de esa pequeña cantidad de agua se transportan proteínas y macromoléculas, pero solo es un 6%. Con respecto, gráficamente podemos ver cuando utilizamos dializales del 3.86%, esta es una ultrafiltración rápida, pero es agua sin sal por las acuaporinas, y con sal, con poros pequeños en estos dos mecanismos, pero baja el sodio en el líquido, como el Sibin de sodio, por el mayor cantidad de agua que llega, diluye y hay disminución del sodio. Pero cuando utilizamos icodextrina, esta ultrafiltración es lenta, el agua con sal o por los poros pequeños, de cierta manera, pero no baja el sodio del líquido.
más que todo porque no se utilizan prácticamente las acuaporinas y prácticamente en este caso observamos una hiponatremia en el plasma, entonces hay que tenerlo en cuenta y es muy importante. Entonces, ¿qué tipo de pruebas tenemos para estudiar el funcionamiento peritoneal? Es lo que mencionamos, que es el test de equilibrio peritoneal o prueba de equilibrio peritoneal clásico, utilizando glucosa de 2.5% en nuestro medio y de 2.37% en otros lugares. ¿Quién fue el que lo describió la primera vez? Fue un médico polaco, nefrólogo Twardowski, que lo describió en el año 1987. ¿Y qué es lo que pensó este científico nefrólogo? Se puso a pensar para medir la velocidad en el cual se transportan y se drenan estas moléculas. Pensó que si medimos al inicio una cierta cantidad de solutos que ya sabemos, un dialisal de su concentración que ya sabemos, y a las 2 horas volvemos a medir esa concentración de solutos en la sangre, si ha bajado y si en el líquido dialisal ha subido, para tener el DP de creatinina o el DP de glucosa, dependiendo de la característica de cada paciente. ¿Y cómo vamos a hacer este tipo de test de equilibrio peritoneal? Se tiene que hacer un recambio siempre con una bolsa del 2.5 o 2.27% para equiparar el peritoneo, siempre previo a hacer el test de equilibrio peritoneal. Se infunde una bolsa de 2 litros de glucosa al 2.27% con el paciente acostado para maximizar así la superficie del área peritoneal. Se toma una muestra de sangre a las 0 horas y el componente del dialisal, y a las 2 horas se toma otra muestra de sangre y a las 4 horas del líquido dialisal para obtener este cociente. Así pues, tenemos la categorización del transporte peritoneal, como lo categorizó Twardowski, en el cual por una desviación estándar, de 2 desviaciones estándar, tenemos hacia arriba, tenemos el transporte peritoneal alto, y una desviación estándar hacia arriba, el transporte peritoneal medio alto, y el transporte peritoneal con una desviación estándar hacia abajo, 2, tenemos el transporte peritoneal bajo. Así pues, tenemos un paciente, si tenemos un cociente, o si tenemos la creatinina en el dializado de 5, por ejemplo, y en el plasma tenemos 5, tenemos un cociente de 1. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos un transporte peritoneal alto, significa que este paciente ha hecho muy buena dializancia. Pero si tenemos en el plasma una creatinina de 5 miligramos sobre decilitro, pero en el dializado 2 tenemos un cociente de 0.4, perdón, esto va a condicionar que el paciente va a ser un transportador peritoneal bajo. ¿Qué significa esto? Que no ha sacado la cantidad de solutos de manera adecuada de lo que esperamos que se tendría que hacer. Con el tiempo, entonces, esta glucosa disminuye en el dializado mientras la urea y la creatinina aumentan. Así pues, que la característica del transporte peritoneal alto, tenemos que son pacientes que tienen una superficie peritoneal grande, es una difusión rápida, tiene una buena dializancia, pero su ultrafiltración es baja. ¿Por qué? Porque así como de manera pasan de los vasos peritoneales hacia el líquido peritoneal una gran cantidad de solutos, también se absorbe de manera rápida la glucosa hacia los vasos peritoneales, y esto va a condicionar a que ya no pueda sacar agua de cierta manera. ¿Qué pasa con el transporte peritoneal bajo? Tiene una superficie peritoneal muy pequeña, esto hace que tenga una difusión lenta, una dializancia muy mala, pero tiene una ultrafiltración alta, saca mayor cantidad de agua. Entonces, ¿por qué? Porque como la glucosa no se transporta hacia los peritoneos y pasa hacia los vasos peritoneales y pasa más tiempo, entonces no tiene mayor capacidad de sacar agua, pero no de solutos. Entonces, que concluimos que los transportadores rápidos se benefician de tiempos de permanencia cortos, por lo cual es necesario para ellos la diálisis peritoneal automatizada con tiempos cortos con máquina cicladora, y necesitan glucosas del 2 a 2.5%, 2.27%, y los transportadores lentos necesitan permanencias largas de 8 a 10 horas utilizando la diálisis peritoneal continua ambulatoria con menos glucosa, porque estos sacan mayor cantidad de agua. Recordar que esta es la modalidad de diálisis peritoneal continua ambulatoria, que es manual, que aquí es donde podemos hacer estos recambios más largos, mientras que la diálisis peritoneal automatizada con cicladora hacemos recambios
cortos nocturnos mientras el paciente está dormido, por lo cual nos sirve de mucha ayuda, pero por eso es importante la característica de cada peritoneo. Entonces, ¿para qué nos sirve el test de equilibrio peritoneal? Nos categoriza el transporte peritoneal de moléculas pequeñas durante un intercambio de 4 horas, conoce las características basales de la membrana, nos ayuda a monitorizar su evolución en el tiempo, prescribir la dosis adecuada de diálisis peritoneal, establecer de manera estandarizada y reproducible la capacidad de ultrafiltración, detecta precozmente cambios que puedan alertarnos en el desarrollo de esclerosis peritoneal. Tenemos ya aplicaciones que nos ayudan aún más y ser más práctico y fluido. ¿Cuándo hacer este test de equilibrio peritoneal? Pasar lo ideal entre el primero y tercer mes y el seguimiento cada 6 meses o cuando tengamos sospecha de alteraciones del transporte peritoneal. Así pues, en datos de los españoles tenemos que el 80% de los pacientes que están en diálisis peritoneal ambulatoria tienen un transportador es medio y en menor cantidad el transportador lento puro o rápido, rápido. Entonces es muy importante, si vemos una sospecha de alteraciones en la ultrafiltración, también se puede hacer sin estar viendo esta cantidad de tiempo. ¿Qué tipo de test equilibrio peritoneal conocemos? El test clásico, que ya lo habíamos descrito, que es el primero que describió Twardowski. Tenemos el test de equilibrio rápido, en el cual se toma una muestra de sangre. La muestra del dializal a las 2 horas y a las 4 horas ya no se toma muestra de sangre, este es más práctico. El DP de creatina se hace con la muestra de sangre, este es el que le gusta muchas veces a las enfermeras porque no tienen que estar haciendo otro segundo pinchón. Tenemos el test de equilibrio peritoneal modificado con bolsas de 4,36% o 3,86%. Este prácticamente también nos ayuda a establecer el fallo de ultrafiltración, como lo describió Twardowski. El fallo de ultrafiltración cumpliendo la nomotécnica de los 3,4, en el cual tenemos una infusión de una bolsa del 4,36% en 4 horas de permanencia con un ultrafiltrado menor de 400, tiene un fallo de ultrafiltración. Después tenemos también el Minitep de 3,86%, en el que analiza principalmente el Cibin de sodio, lo que nos evalúa específicamente cómo está la capacidad de las aquaporinas en eliminar agua, en el cual a la hora vemos un drenaje temporal y la prueba de sangre, en el cual vemos exactamente el descenso de sodio en el líquido peritoneal, y eso nos va a dar la característica de cómo están las aquaporinas o los ultraporos. Y el doble Minitec de 1,36%, 1,36%, este analiza prácticamente la conductancia osmótica de la glucosa. Casi muchas instituciones no lo utilizan, y el más utilizado en muchas áreas es el TEC modificado de 3,86% con drenaje temporal a 2 o TEC 2 en 1 con drenaje temporal, en el cual ¿por qué es de mayor uso? Porque nos va a dar identificar el fallo de ultrafiltración, nos va a saber identificar el Cibin de sodio y la característica del peritoneo. Pero también tenemos limitaciones en el uso del test de equilibrio peritoneal, que va a depender del paciente, que un catéter no esté bien colocado, o sea, tiene que tener bien colocado el paciente, el catéter, adecuado funcionamiento para hacer el test de equilibrio peritoneal, volumen residual, porque si el paciente no drena específicamente el último recambio, entonces va a salir que drena un poco más de líquido. La glicemia, en el momento del test de equilibrio peritoneal puede darnos alteraciones en el DP de glucosa. Entonces es muy importante el estado de hidratación. Si un paciente está demasiado deshidratado o muy edematizado, no nos va a dar un test adecuado. Y dependiendo de la muestra, si es una muestra incompleta, error al remitir a la muestra, demora de procesamiento para el laboratorio, que toman la primera muestra y no la llevan hasta tomar la segunda muestra, errores de laboratorio, pues hay que ajustarlo con creatinina y hiperglicemia. Y no todas las alteraciones del peritoneo son diagnosticadas mediante el test de equilibrio peritoneal. Existen otras formas, como la biopsia líquida, que en la actualidad se usa en España, la medición de interleucina 6, factores de crecimiento, el CA125, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y el análisis de transporte de agua libre principalmente, que es lo que habíamos mencionado en uno de los test, que es el Cibin de sodio, en el cual esto no se evalúa específicamente las aquaporinas o los ultraporos, en el que vemos un descenso de sodio en el dializado tras el pase de agua por los ultraporos o aquaporinas, que es el sodio inicial en el dializado y el sodio a la hora en el dializado. Si este dializado hay una diferencia de 5 miliequivalentes por litro o más, entonces las aquaporinas sirven, pero si están en buen funcionamiento. Pero si este es menor que de 5 miliequivalentes, significa que las aquaporinas se están alterando.
¿Y por qué se pueden alterar? Tras un tiempo en diálisis, ¿qué es lo que está pasando? Vemos un paciente con una membrana peritoneal normal, con una característica celular adecuada, con un vaso peritoneal adecuado. Posteriormente, se da lo clásico que se conoce como transición epitelio-mesenquimal por el contacto constante de líquidos de diálisis de glucosa. La célula mesenquimial se transforma en fibroblastos, hay fibrosis y neogénesis, vasculopatías y alminizantes, que esto va a condicionar esta transición de epitelio-mesenquimal a un fallo de ultrafiltración y aumento del DP de creatinina. Entonces, a través del tiempo, aumenta el transporte de agua libre en el primer año de diálisis peritoneal, pero se ve afectado mucho con el fallo de ultrafiltración tardía, y un valor muy bajo del transporte de agua libre es un predictor de peritonitis esclerosante. Es muy importante tenerlo en cuenta. La peritonitis esclerosante, que esta es una complicación, prácticamente una esclerosis de toda la víscera, es muy importante tenerlo en cuenta, que es muy grave, es una fibrosis de la membrana con factores de riesgo por el tiempo de diálisis peritoneal. No insistir si el paciente ya tiene más de 5 o 6 años, que es la vida media. Si las soluciones utilizadas con alta dosis de glucosa, prácticamente en los jóvenes por alta respuesta inflamatoria se puede dar, la peritonitis constante, y después del trasplante o transferencia hemodiálisis puede condicionar esto. El tratamiento idealmente de tensión prespol, prevenir cuando empieza a haber una falla de las acuaporinas, utilizar esteroides, tamoxifeno, la nutrición parenteral y cirugía, y es de alta mortalidad. Entonces es muy importante encontrar los signos de alarma. Si hay un aumento del DP de creatinina, hay que pausar la diálisis peritoneal o pasarlo a automatizada, utilizar hipodextrina, soluciones más biocompatibles, el régimen de diálisis peritoneal bajo de glucosa idealmente, y prevenir las peritonitis. Si hay aumento de la DP de creatinina por reducción del transporte de agua libre, considerar el tamoxifeno, usar bolsas rojas aún con ultrafiltrado. Prácticamente en estos casos mejor ir preparando al paciente con fístula para transferencia a la hemodiálisis. Y hay una reducción en la conductancia osmótica de glucosa, tamoxifeno, y prácticamente tiene que pasar a hemodiálisis y la vigilancia clínica. ¿Qué podemos concluir después de todo esto? Es importante mencionar que la membrana peritoneal es una membrana viva que es propia de cada paciente y a lo que sometemos a continuas agresiones que pueden alterar su comportamiento de un paciente y otro. El TEP nos permite clasificar a estos pacientes según su transporte peritoneal y nos ayuda a optimizar la prescripción de diálisis peritoneal. Hay muchos tipos de TEP en el que da una información más completa y de forma sencilla. Es el TEP modificado con drenaje temporal. El análisis de este transporte de agua libre también nos da información en el estado de la membrana peritoneal y debe calcularse siempre que tengamos sospechas de alteraciones en la membrana y actuaciones tomadas a tiempo, teniendo en cuenta toda la información que nos ofrecen los TEP, junto con otros datos clínicos y analíticos, nos puede ayudar a prevenir complicaciones tan graves como peritonitis esclerosante. Por eso es muy importante ver los signos tempranos a tiempo de fallos de ultrafiltración, de fallos de acuaporina, y no estar insistiendo en el paciente, insistiendo en introducir más bolsas rojas de mayor concentración de azúcar, porque al final y al cabo las complicaciones tardías con esclerosis peritoneal, como vimos, es altamente mortal. Entonces, hasta aquí es lo que teníamos en la charla y les agradezco por su atención. Algunas preguntas y dudas estamos para responderlos. Muchas gracias.